Bien, vamos a ver ahora la teoría de los verbos modales, que es, lo conocéis de cursos anteriores. En este caso lo repetimos, pero con un poquito más de profundidad, ¿vale? Como sabéis, los verbos modales son un grupo de verbos que tienen una serie de características. Por ejemplo, se enuncian sin el to delante. Eso no tiene mayor importancia, pero bueno. ¿Cuáles son las principales características? Pues, por ejemplo, van seguidos siempre de otro verbo. Nunca la tercera persona del singular en presente lleva la S, y a la hora de formar la negativa o la interrogativa tampoco utilizan los auxiliares habituales. Por ejemplo, aquí tenemos can, ¿no? Veis que la negativa dice cannot, no aparece el don't por ningún lado, o también se puede decir can't, ¿vale? Y la interrogativa can I play, no se dice do I can play, sino can I play, ¿vale? Así que esas serían las características fundamentales de los verbos modales. Bueno, hay varios y en esta lección los vamos a ver todos, ¿no? La teoría la tenéis en el libro en la página 173 y la siguiente. Pero, bueno, aquí tenéis muchos ejemplos, tenéis todos los cuadros con todas las formas, con lo cual perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, yo la voy a explicar utilizando un verbo, un cuadro. Este no es, este de aquí. Bien. En el cual tenemos resumido pues todos los verbos modales que vamos a ver, su uso y el contrario, lo opuesto. En algunos casos veremos que lo opuesto es el mismo verbo, pero en negativa. Y en otros casos, que están aquí indicados en rojo, vemos que cambian esos verbos. Lo vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? El primero, can, como sabéis, significa saber hacer algo o poder. Por lo tanto, se utiliza para expresar habilidades, como por ejemplo, I can ski and play tennis. Sé esquiar y jugar al tenis. Para expresar una posibilidad, por ejemplo, the Real Madrid can win the competition. El Real Madrid puede ganar la competición. O para también solicitar permiso. Can I go to the toilet? Puedo ir al servicio. Hay otro uso que es para expresar imposibilidad, pero ese uso solamente ocurre en la forma negativa, que sería, por ejemplo, the thief can't be my brother. He is in Italy now. Por ejemplo, el ladrón no puede ser mi hermano, está en Italia ahora, ¿no? O sea, aquí estamos diciendo una imposibilidad de que esa persona sea el ladrón en este caso. Luego tenemos could, que es igual, pero en pasado, ¿vale? Es exactamente igual, ¿vale? Tenéis aquí pues, ejemplos en afirmativa y en pasado. El siguiente el siguiente verbo modal es should, que se traduce por debería y lo utilizamos para aconsejar. Aconsejar, por ejemplo, you should study harder, sería deberías estudiar más. La forma negativa, pues, sería o bien sin contraer o contraída, como aparece aquí, shouldn't. You shouldn't smoke. No deberías fumar. El siguiente es need to, que expresa necesidad. Need significa necesitar. Por ejemplo, I need to rest for a few days because I am tired. Necesito descansar unos cuantos días porque estoy cansado. La forma opuesta sería not need to, o también se puede utilizar en lenguaje coloquial la forma needn't. Por ejemplo, she doesn't need to go to the supermarket. También podría ser she needn't go to the supermarket, que sería ella no necesita ir, no tiene necesidad de ir al supermercado. Los siguientes están en rojo porque, como decía antes, sus opuestos no se corresponden con sus formas negativas. Vamos a ver, por ejemplo, el primero must, que expresa obligación o certeza, se traduce por deber o tener que. Por ejemplo, you must keep silent at the hospital. Debes guardar silencio en un hospital. O por ejemplo, that must be your notebook. It's got your name on it. Ese debe ser tu cuaderno, tiene tu nombre en él. En este caso, expresa certeza, ¿vale? Certeza. ¿Cuál sería o cuáles serían los opuestos? Pues los opuestos serían not need to, o needn't, o not have to,
Y si estamos hablando de certeza, en negativo sería can't. Ejemplo. You needn't or you don't have to keep silent at the supermarket. No tienes por qué o no tienes necesidad de guardar silencio en un supermercado. La siguiente frase expresa la certeza en negativo, ¿no? O sea, imposibilidad. Por ejemplo, that can't be your notebook. It's got my name on it. Ese no puede ser tu cuaderno. Tiene mi nombre en él. O tiene mi nombre, simplemente. ¿Vale? Y está expresando una certeza en negativo. Mustn't. Expresa prohibición. Cuidado a la hora de escribirlo, que normalmente se os olvida poner esta T. Para evitarlo, escribimos el verbo modal, como siempre, y luego le añadimos N''T. La T, en cualquier caso, no se pronuncia. Se escribe, pero no se pronuncia. Ejemplo. You mustn't be late at school. No debes llegar tarde a la escuela. Está prohibido llegar tarde. También se puede traducir por estar prohibido, ¿no? ¿Cuál sería el opuesto? Pues el opuesto no sería una prohibición, sino que sería el que se puede hacer. Por lo tanto, you can be late for the party. Puedes llegar tarde a la fiesta. Have to expresa obligación, igual que must. Por ejemplo, you have to do some exercise. Debes hacer algo de ejercicio. ¿Cuál es el contrario? Pues el contrario es que no hay esa obligación, no hay esa necesidad. No hay por qué hacer eso, ¿no? Entonces, podemos expresarlo como you don't have to o you don't need to do any exercise. No tienes que hacer, no tienes por qué, no hay necesidad de hacer ningún ejercicio. Finalmente, nos encontramos con not need to o needn't o not have to, que expresan ausencia de necesidad o de obligación. Por ejemplo, you needn't or you don't have to go shopping. There is plenty of food in the fridge. No tienes necesidad o no tienes que, en el sentido de que no tienes por qué, ir a comprar, ¿no? Hay bastante comida en el frigorífico. El contrario a esta idea sería la obligación o la necesidad de tener que hacer algo, ¿vale? You must, you have to go shopping, or there is not much food in the fridge. Debes o tienes que ir a la compra, no hay mucha comida en el frigorífico.